Hola, en este video vamos a construir sobre lo que ya se ha trabajado. Acaban de ver en el video anterior de la explicación de la prueba Harke-Vera, que lo que hace es identificar si el sesgo de una serie de datos es cero y si su exceso de kurtosis también es cero, para identificar a ver si es simétrica y si tiene las colas que uno esperaría que tuviera de la distribución normal. Les voy a mostrar aquí, a partir de lo que ya hemos venido trabajando en este archivo, vamos a calcular la prueba Harke-Vera para la serie de Disney, para los retornos de la serie de Disney y los retornos de la serie de Ford. Y lo que vamos a ver es que contamos cuántas observaciones tenemos. El n de la fórmula de Harke-Vera va a ser 1258 en ambos casos. Entonces venimos a calcular el estadístico Harke-Vera de la siguiente forma. Tomamos el 2258, que es el n, lo dividimos por 6, eso es n sobre 6 en la fórmula. Tomamos el valor del sesgo, lo hemos cuadrado, y después tomamos un cuarto del exceso de kurtosis elevado al cuadrado. Ese es el estadístico que, si el sesgo fuera 0 y el exceso de kurtosis fuera 0, estaríamos con una estadístico Harke-Vera que da 0. Se los muestro, reemplazo aquí por 0, reemplazo aquí por 0, y efectivamente el estadístico Harke-Vera daría 0 para esta serie de datos, lo que es una demostración de que sería normal. En este caso, ni para el caso de Ford ni para el caso de Disney el estadístico Harke-Vera da 0. De hecho, da unos valores bastante altos. Esto es 11.510. Esto no es 11,51, no, es 11.510. Es alto, sobre todo si se compara con el valor crítico que uno esperaría para esta serie de datos. ¿Y cómo llegamos a ese valor crítico? Utilizamos la inversa de la función chi cuadrado. Como vieron en el video anterior, Carlos Harke y Anil Vera, que fueron los que escribieron el paper en el año 81 y luego una segunda versión en el año 87, indican que este estadístico Harke-Vera se distribuye chi cuadrado con 2 grados de libertad. Entonces yo aquí le digo, bueno, quiero que tenga un nivel de confianza del 95%, y entonces esto me va a dar un estadístico un valor crítico de 5.99. ¿Eso qué quiere decir? Que si el estadístico Harke-Vera fuera inferior a ese 5.99, entonces uno no podría rechazar la hipótesis nula y podríamos decir que esa serie de datos se distribuye normal. En este caso, como es muchísimo mayor que el 5.99, tenemos que decir que los datos definitivamente no se van a distribuir normalmente. O sea, no podemos aceptar la hipótesis nula. Y de hecho, si lo hiciéramos con el 99% de confianza o con el 99.9% de confianza, en ningún momento nos daría un valor crítico que nos permitiera aceptar la hipótesis de normalidad. Ese es el primer punto que queríamos trabajar, y con esto terminamos todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva y pruebas de normalidad en una sola variable. Ahora lo siguiente de lo que vamos a hablar es de el cálculo de medidas de asociación o covarianza y correlación en dos variables, y para esto vamos a necesitar dos variables y nos vamos a tener que ir al tablero nuevamente. Cuando uno quiere pensar en cómo se asocian dos variables, una de las primeras medidas que viene a la mente es la covarianza. Entonces, la covarianza entre X y Y se va a entender como el valor esperado de X menos X barra por Y menos Y barra. Esto es lo mismo que decir X menos el promedio de X por Y menos el promedio de Y. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esto se puede expresar de otra forma. Podemos decir el valor esperado de X menos el valor esperado de X, que es la definición de X barra, por Y menos
el valor esperado de y, y estos términos internos se pueden multiplicar, y entonces vamos a llegar a que tenemos el valor esperado de x y menos x valor esperado de y menos y valor esperado de x más valor esperado de x valor esperado. Entonces este operador valor esperado lo podemos meter dentro de estos paréntesis. Simplemente estamos sacando promedios de cada uno de esos términos, y entonces a lo que vamos a llegar es a que esto es el valor esperado de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. Noten que cuando pongo el valor esperado dentro de este término, tengo el valor esperado de x, que es el que está aquí abajo, pero es que el valor esperado del valor esperado de y es simplemente el valor esperado de y. El promedio de la estatura de todos los estudiantes del salón es 1,70. El promedio de 1,70 es 1,70, porque es 1,70 dividido 1, ¿vale? Eso es lo que quiere decir el valor esperado del valor esperado. Luego vamos a tener menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. Pasa lo mismo aquí cuando pongo el valor esperado de y por el valor esperado de x, llego a estos dos, más el valor esperado de x por el valor esperado de y. Aquí hay cosas importantes que quiero resaltar. La primera de ellas es que este con este se cancelan porque son iguales, y entonces a lo que vamos a llegar es que la covarianza es el valor esperado de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. Estas son las dos formas de escribir la covarianza. Cosas importantes que suceden. ¿Qué pasa cuando en la primera versión, en este mundo, podemos enfrentarnos a cuatro situaciones diferentes? Y para eso les voy a crear otro tablero. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que x menos x barra y y menos y barra. Estos son los dos términos de la covarianza. Y se van a presentar dos situaciones. X, en una observación cualquiera, x está por encima de su promedio y y está por encima de su promedio. Es decir, en esta situación los dos valores son positivos y por lo tanto el resultado es que la covarianza va a ser positiva. Puede suceder que x esté por debajo de su promedio y y esté por debajo de su promedio. Esto va a ser negativo, esto va a ser negativo, menos por menos da más, y por lo tanto la covarianza va a ser positiva. Puede suceder que x esté por encima de su promedio y y esté por debajo, o que x esté por debajo de su promedio y y esté por encima. En cualquiera de los dos casos, la covarianza va a ser negativa. Es decir, cuando las dos variables x y y se mueven en la misma dirección, la covarianza es positiva, y cuando se mueven en direcciones opuestas, la covarianza es negativa. Eso quiere decir que la forma en la que las variables se mueven está claramente representada por el signo de la covarianza. Ahora, hablemos un poco de la unidad. Supongamos que este es el retorno de Disney, que está dado en porcentaje, y esto es el retorno de Ford, que está dado en porcentaje. Pues la covarianza, la unidad de la covarianza sería porcentaje al cuadrado, y eso no tiene ningún sentido, hablar de porcentajes al cuadrado. Entonces
vamos a tener una nueva medida, una segunda medida, que se llama el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación, identificado por ρ, x, y, es simplemente la covarianza entre x y y dividido por la desviación de x y dividido por la desviación de y. Cosas interesantes acerca del coeficiente de correlación. Pues si, como en el ejemplo de arriba, la covarianza estaba en porcentaje al cuadrado, pues estamos dividiendo por porcentajes al cuadrado. Porque esto es la desviación también es un porcentaje y la desviación de y también es un porcentaje, entonces el coeficiente de correlación es adimensional. Eso es importante. Uno puede hacer una comprobación larga y un poco tediosa en el que concluimos además que el valor absoluto del coeficiente de correlación es menor o igual a 1. Eso quiere decir que el coeficiente de correlación se mueve entre -1 y 1. Eso no quiere decir que sea una probabilidad, eso no quiere decir que sea un porcentaje. No es que tiene una correlación del 40%, eso no sucede, eso no se puede decir, eso es impreciso. Ahora volvamos un poco al Excel. Ya aquí en el Excel lo que podemos mirar es primero covarianza y entonces vamos a calcular igual covar los covariance la poblacional y vamos a decir que queremos calcular la covarianza entre Disney y el retorno de Ford, entre el retorno de Disney y el retorno de Ford. Eso me da un número pequeño positivo, pero la dimensión no me dice nada. Entonces puedo calcular la correlación de dos formas. La primera forma es coger la covarianza y dividirla entre la desviación de Disney y la desviación de Ford, y eso me va a dar una correlación de 0,53. No es un porcentaje, lo repito. La otra forma de hacerlo es simplemente calcularla con la fórmula de Excel, que es Correl. Y en Correl entonces le voy a decir, coja esto, que es la serie completa de Disney, coja la serie completa de retornos de Ford y me arroja exactamente el mismo valor. ¿Qué quiere decir ese 0,53? Ese 0,53 o 0,54 lo que quiere decir es que cuando Disney o Ford tienen un retorno positivo, es probable que Ford, o sea la otra, o Disney tengan también un retorno positivo. Hay una asociación positiva, es decir, cuando una acción sube, la otra también suele subir. Cuando una acción baja, la otra acción suele bajar. Es una asociación relativamente fuerte. Digamos, la asociación perfecta positiva sería de 1, y es que las dos acciones se mueven en la misma proporción y dirección, y una asociación perfecta negativa sería de -1, en el que cuando la una sube X%, la otra baja ese mismo X%. Eso concluye el trabajo que hemos hecho de estadística descriptiva en una y dos variables para la muestra completa. Ya en el último video de este hiperdocumento lo que vamos a ver es medias, desviaciones y correlaciones móviles, o sea, como variables aleatorias.